ya en vivo para YouTube Live. A ver, espero recibir a mis compañeros, a mis colegas, Jessica Ferreira, Girenis Benavides, psicólogo Ronald del Moral, ¿ya se encuentran acá? Correcto. Okay. Muy bien. El día de hoy quiero darles pues la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento. Obviamente estamos en esta oportunidad acompañados de nuestro gran equipo de psicólogos. Ya los acabo de mencionar, sin embargo ellos van a tener la oportunidad de hacer su presentación. Estaremos hablando acerca de lo que es duelo migratorio. Por supuesto, esto es una actividad que estamos llevando a cabo de la mano con Bienvenidos Venezolanos, quien junto a Entorno Psicológico pues estableció una alianza que fue efectiva a partir del día de ayer, y hoy pues estamos de alguna manera participando en este webinar para hablar de lo que es el duelo migratorio. Obviamente es una situación que como venezolanos quizás nos ha venido afectando a todos, obviamente a los que de alguna forma pues partimos de nuestro país de origen, en este caso Venezuela, y por supuesto que ha venido afectando a la familia que también ha quedado en Venezuela. Hoy vamos a hablar acerca de este interesante tema, porque es un tema que de verdad nos toca a una gran cantidad de venezolanos. Y para ello, pues vamos a estar acompañados de un excelentísimo equipo. Vamos a estar tocando el tema de lo que es duelo migratorio, cuáles son sus fases, cuáles son las características o los síntomas más comunes, y sobre todo vamos a estar impartiendo herramientas, ya que de manera, si usted está atravesando por esta situación de duelo migratorio o tiene algún familiar, algún amigo, conoce a alguien que esté atravesando por duelo migratorio, pues estas herramientas pueden ser de utilidad. ¿Okay? Vamos a estar, estas herramientas que vamos a estar abordando son herramientas emocionales, son herramientas que van a permitir a las personas hacerle frente a esta situación. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero darle la participación en esta oportunidad al psicólogo Ronald del Moral, quien se encuentra desde Perú y nos viene a hablar acerca de lo que es el duelo migratorio. Adelante, Ronald, buenas tardes. Buenas tardes, Paola, buenas tardes, Jessica, buenas tardes, Gireni, y buenas tardes a todos los que se conectan a través de YouTube Live o de Zoom. Por supuesto, con la plataforma Entorno Psicológico que nos brinda la oportunidad en este medio, pues, llegar hasta todos los hogares y a las personas que, bueno, en los últimos años hemos visto una migración venezolana sin precedentes, ¿no? Venezuela era un país que estaba acostumbrado a los inmigrantes, más sus habitantes no estaban acostumbrados a ser inmigrantes. Y tenemos que empezar por diferenciar, pues, qué es el duelo, ¿no? Y el duelo es esa capacidad de adaptación, es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida. Por lo general hablamos siempre de una pérdida física cuando se nos muere un ser humano, un familiar muy allegado, pero también va a la pérdida material cuando se te extravía, por ejemplo, el celular, tú caes en un duelo. Si te roban el vehículo, la residencia, hay un duelo. Pero nos vamos a referir en este caso, en cuanto a la pérdida, ese proceso de adaptación o de respuesta emocional de una persona hacia la pérdida. Entonces, en base a eso, como hablamos de una persona, sabemos que entonces se presenta de diferentes formas en cada persona. Tiene sus formas de manifestarse, pero bueno, ya más adelante dejaremos que esto quede esclarecido. Hoy vamos a dirigirnos al duelo migratorio. Ya hablamos de que el duelo entonces es esa adaptación o respuesta emocional a la pérdida, pero ahora es el tipo de elaboración de la pérdida cuando una persona sale de su país, cuando una persona emigra. Entonces,
salir de tu país es un proceso que implica una serie de pensamientos, planificación. Por supuesto, todo esto va englobado en lo emocional, cómo dejar tu país, cómo dejar tu familia, cómo dejar todas esas situaciones que viviste desde niño. Tu sistema de creencias se forjó a través de todas esas situaciones. Entonces, es una experiencia de cambio, una expectativa cuando sales, pero ¿qué pasa cuando llegas ya a otro país? Allí pues entonces se moviliza este proceso de duelo hacia dos vertientes, una la adaptación y la otra la elaboración de tu duelo. Cuando hablamos de adaptación, por supuesto que nos referimos al nuevo país, a donde estás llegando, nueva cultura, nueva lengua, nuevo sistema tal vez de creencias en cuanto a eh, culturales, religiosos, etcétera. Y por supuesto, el duelo como tal, la elaboración con todas sus fases de negación, de eh, eh, llanto, culpa, eh, todas estas fases del duelo que las personas creen que solamente aparecen en la pérdida en la pérdida de un ser humano. Cuando emigras te das cuenta que también aparecen en ese momento que estás en otras tierras, lejos, muy lejos de tus principios, de tus raíces. Entonces, todo ese proceso se transforma en una herida. Por supuesto, como es una herida, todo duelo necesita cicatrizar, necesita sus fases, necesita cumplir su fase. Entonces, cuando hablamos de adaptación, inclusive ahora surge un nuevo término que es la pseudointegración. ¿Qué es la pseudointegración? No es otra cosa que la persona parece que está ya adaptada al nuevo sistema, al nuevo país, eh, está con respecto a la lengua, con respecto a la movilidad, al dinero, a las cuentas, a todo lo que tiene que ver con residencia, está perfecto, ahí no hay nada, se adaptó perfectamente. Pero cuando buscamos en lo emotivo, en las emociones, allí vemos un vacío, vemos mucho sufrimiento. Entonces, a eso se refiere la pseudointegración. Entonces, en el duelo migratorio, por supuesto, se dan todas las fases del duelo normal como en otros tipos de duelo. Entonces, más adelante ya vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Pero las personas que dejan su país, no solamente están dejando su país, algunos dejaron, por ejemplo, sus familias, dejaron hijos, eh, tal vez pertenencias, algunos dejaron vehículos, algunos dejaron viviendas. Entonces, las principales cosas que pierde una persona que migra, ¿cuáles serán? Bueno, todas están asociadas a la lengua, por ejemplo, el acento, aunque hablen en el mismo país, se hable el castellano, el español, el acento cambia. Algunas palabras tienen otro significado. Por ejemplo, acá en Perú, a la bombona de gas, como siempre le hemos conocido en Venezuela, acá se le llama balón de gas. Y las hortalizas, frutas y verduras también algunas cambian significativamente. Entonces, eh, eh, todo eso que tú te vienes a otro país, también pierdes algo de lo que estás dejando en el tuyo. Entonces, entre esas cosas que se pierden al emigrar, está la cultura, la familia, ese es el punto más fuerte para algunos, donde, bueno, dejas a tu mamá, a tus hermanos, tíos, a primos, con las personas que te criaste desde un principio, inclusive los amigos, también entran dentro de esta pérdida, los contactos, el estatus. De repente allá en tu país tenías un estatus social o tenías algún cargo importante o tenías algo, todo eso quedó atrás. La tierra, por ejemplo, nosotros los que somos de Maracaibo, acostumbrados a ese calor, decimos, bueno, como mi Maracaibo no hay, ¿no? Y siempre tratamos de magnificar de donde venimos. Esa tierra que dejaste atrás también es una pérdida. Entonces, eh, inclusive un psicólogo mencionó que se dejan atrás los sueños infantiles, esos sueños que tuviste de que, bueno, yo voy a vivir en Caracas, en Maracaibo, en tal parte, ¿no? Tenías
esa idea, inclusive con quién iba a vivir, qué ibas a hacer, todos esos sueños infantiles pueden haber quedado atrás. Entonces, todos estos sueños entran dentro de lo que se pierde al emigrar. Ahora, yo le doy el pase a mi colega Jireni para que nos hable un poco de el duelo migratorio y de cómo afrontar y cómo se presenta. A ver, tenemos a Yirenis por acá. Yirenis, ¿no te estamos escuchando? Ah, ok, ok. ¿Ahora? Excelente, ¿sí? Yirenis, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mencionaba, de verdad muy agradecida a Ronald que me ha dado el pase y también a Entorno Psicológico que nos ha dado la oportunidad de hablar en este momento de la migración. Creo que es un tema que no se toca comúnmente, pero sí tenemos muchas necesidades de ello, ¿no? Entonces, bueno, debemos entender que el duelo migratorio se manifiesta tal cual como cuando vivimos un duelo, ¿ya? Cuando vivimos una pérdida, cuando muere un ser querido, lo mencionaba Ronald, el duelo no se vive solamente con una pérdida de un ser querido, sino que a veces cuando perdemos el hogar, cuando perdemos quizás un objeto que es importante para nosotros, como en el caso del celular ahora. Entonces, así también se va a vivir el duelo migratorio, donde de repente en la primera fase no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, aún estamos en negación, pensamos que vamos, al cabo de 3 meses vamos a retornar, pero resulta que casi nunca es así, ¿ok? Luego puede también darse la necesidad de buscar por qué nos está ocurriendo esto, por qué me he tenido yo que venir, por qué me he tenido que separar de algunos seres queridos, porque si bien es cierto, no siempre todos pueden emigrar a la vez, y eso también es un choque emocional bastante grande. Está, por supuesto, la parte de la explosión emocional, que puede ser a través de llanto, de tristeza, ¿okay? De ira. Son emociones que se dan netamente en esta fase, ¿ok? Y luego podemos estar sumergidos quizás ya en la aceptación. Estamos viendo, ok, esta es mi realidad actual, esto es lo que tengo, estas son nuestras posibilidades, y allí entonces ya empezar a elaborar nuestro perdón y la gratitud. Fíjate que este aspecto es súper importante porque cuando hablamos de gratitud entendemos que si bien es cierto, hemos tomado una decisión dura, hemos tenido la posibilidad de ir a otro sitio, a buscar otros horizontes, de repente a darle un poquito de estabilidad a nuestros hijos. Y entonces ya cuando estamos pasando esta fase se nos hace un poquito más fácil entender eso, ¿ok? Y tenemos que entender, por supuesto, que también en el duelo migratorio puede darse el duelo patológico. Si llegado un tiempo prudencial no logramos salir de todas estas situaciones y emociones que de alguna manera nos mantienen un poquito estancados. Y por eso les quiero hablar un poco de los signos que se dan en el duelo migratorio, para que nosotros sepamos si estamos dentro de él todavía o ya hemos logrado salir. Por ejemplo, te mantienes aislado, no logras encajar en el sitio donde estás. Puede ser que estás trabajando o estudiando y esos son netamente los espacios que visitas y de allí otra vez a la casa porque no logras adaptarte todavía y te aíslas. Puedes sentirte apático, triste, con rabia, con cólera, puedes quejarte constantemente, ¿ok? No te centras en el proyecto nuevo en el que estás, sino que, por ejemplo, aquellos que tienen la posibilidad de regresar constantemente, viajan cada vez que puedan y de esa manera como que no elaboran la vida actual que tienen en el sitio a donde emigraron, ¿ok? Por supuesto, no hacemos vida allí, eso es importante entenderlo, que en la medida que nosotros nos ampliemos y hagamos las relaciones sociales adecuadas, pues se nos va a hacer un poquito más fácil este proceso. Podemos sentir culpa y también traición de alguna manera, inclusive con aquellas personas que están allá, otros que están acá y dificultades que se nos presentan, ¿ok? Te sientes perdido, como que no tienes un norte, como que ya has perdido las metas, todas esas proyecciones que tenías en el país antiguo, en este caso, bueno, que estamos conversando con respecto a Venezuela y la migración de ellos. Es muy importante entender que de qué depende más o menos que salgamos de este proceso.
pues también si es tuya la decisión de emigrar o ha sido un proceso obligatorio, como en el caso de las persecuciones a nivel político, ¿no? Entonces, allí puede darse un poquito más la dificultad, porque de repente me he sentido obligada, no he querido yo salir, todavía tenía posibilidades allá donde estaba, ¿ok? Pero están las otras personas que dicen, no, mira, yo he tomado mi decisión porque de repente ya se habían cerrado posibilidades, ya no había quizás campo laboral, no lo sé, dependiendo de las situaciones de cada quien, ¿no? Pero eso puede dificultar o facilitar un poquito el proceso. Bien. Sin embargo, tenemos que entender que no deja de ser duro la fase por la que estamos viviendo todos, porque estamos dejando atrás toda una proyección de vida, una cantidad de años dedicados, son nuestros orígenes, nuestra manera de hablar, nuestro acento, nuestros códigos, de alguna manera, ¿no? Dentro del mismo país, la seguridad, los olores, las raíces. Entonces, siempre, por supuesto, a pesar de que hayamos salido del duelo, es posible que nos sintamos en algún momento triste, como en el caso de las fechas especiales, ¿ok? Entonces eso no quiere decir que estamos en ese proceso. Pero si bien es cierto, ya tú tienes un tiempo en el sitio donde has emigrado y has sentido la mayoría de los síntomas que te he mencionado, entonces quizás es importante que trabajemos y veamos qué es lo que está ocurriendo allí y por qué no has podido salir de ese proceso de duelo, ¿ok? Pero para extendernos un poquito más, vamos a ver, nuestra compañera Paola Evíes nos va a hablar específicamente de las etapas del duelo, porque puede ser que estemos en una de esas etapas y no nos hemos dado cuenta, ¿ok? Entonces vamos a estudiar si ya hemos pasado ese proceso o todavía estamos en alguna de esas etapas. Paola, te cedemos el paso a ti, por favor. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Y en efecto, pues, considerando todo lo que habían tanto tú como Ronald han compartido referente a lo que es el proceso migratorio y lo que es el duelo migratorio, es importante destacar que ciertamente hay algunas fases por las que nosotros atravesamos durante el proceso de duelo migratorio. Estas fases obviamente corresponden a cualquier tipo de duelo. Hoy vamos a hacer referencia específicamente al duelo migratorio, que es el tema que estamos abordando. Y empecemos entonces por decir que la primera fase es la fase de negación. Es decir, podemos llegar a otro país y en un primer momento de pronto no estamos completamente dentro de la experiencia de haber emigrado. Entonces, obviamente estamos dentro de ese nuevo país, dentro de esa nueva cultura, pero obviamente todavía no estamos siendo conscientes de que estamos allí para empezar de nuevo. Y obviamente es por eso que se caracteriza esa fase de negación, porque nos negamos. El venezolano, muy bien lo han dicho ustedes, no estaba acostumbrado a emigrar. El venezolano, por el contrario, y lo han dicho muchísimas personas, estaba por el contrario pues acostumbrado a recibir personas que llegaban de otros países. Obviamente, al no estar nosotros acostumbrados a emigrar, esta fase de negación probablemente pudo haber estado muy presente y muy marcada en los venezolanos, porque obviamente empiezan a experimentar esa sensación de que, bueno, estoy en otro país, pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que viene? Es decir, no estoy claro, es decir, todavía no estoy consciente de la situación que me toca vivir en lo sucesivo. Luego pasamos a esa fase de racionalización, es decir, ahí hacemos insight, como diríamos en psicología. Empezamos a entender que sí, estamos en otro país, ya no estoy en Venezuela, algunos probablemente no podrán regresar y es el caso de las personas que manejan, por ejemplo, los asilos políticos, a los cuales no se les deja regresar al país de origen, porque obviamente hay una causa de protección hacia esa persona con referente pues al régimen que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, todas estas situaciones obviamente las hemos experimentado como venezolanos y en el hecho de la racionalización, ahí es cuando entendemos, estoy en un nuevo país y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué viene en lo sucesivo? ¿Cómo me voy a programar? ¿Cuáles van a ser mis nuevas estrategias de vida, mi nueva ruta de vida, de trabajo, de estudios? ¿Cómo empiezo a superarme? Porque hay algo que debemos destacar. Si
los venezolanos, hay algo en lo que los venezolanos nos destacamos, es que donde quiera que llegamos, pues llegamos a brillar. Esas personas que nos educamos, que nos formamos en Venezuela y que le debemos todo a nuestro país, porque obviamente fue la cuna que nos vio nacer, fue el país que nos dio, digamos, la posibilidad pues, de decir orgullosamente soy venezolano, y de allí en adelante pues formarnos, nos dio un título, nos dio una familia, nos dio una cultura, nos dio un hogar, nos dio todo. Entonces, obviamente, es importante mencionar que cuando entramos en esta fase de racionalización, es cuando ya empezamos a sentir los primeros síntomas o empezamos a experimentar los primeros síntomas. Luego se pasa a una fase de rabia, ¿ok? O lo que nosotros también conocemos como protesta. Y obviamente hay muchos casos, y lo decía Jireni en su intervención, muchas personas que de pronto han emigrado y no han querido emigrar, no es una decisión propia, se han visto en la obligación de emigrar. He tenido familias en consulta donde me dicen, mire, yo me voy, quiera o no quiera mi esposa, aquí no podemos estar más, y ya entonces después vemos cómo nos vamos ajustando en la medida en que el tiempo va transcurriendo. Entonces, obviamente, hay personas que se han visto en la necesidad forzosa de tener que emigrar cuando no, en realidad no lo querían, ¿ok? Y por supuesto está, que muy bien lo comentaba Jireni, estas personas que han sido víctimas de lo que es la persecución política, que obviamente también se han visto en la necesidad de emigrar porque no consiguen la seguridad que necesitan dentro del país para poder continuar allí. Entonces, obviamente, cuando esas personas experimentan la fase de rabia, entonces dicen, tienen pensamientos como, por ejemplo, ¿por qué me tuve que salir de mi país? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué de pronto? Y como esa situación está llena de experiencias nuevas, entonces encontramos a personas que dicen, ¿por qué yo tengo que estar trabajando en esto si esto no es lo mío? Porque yo tengo que estar viviendo situaciones de pronto de vivir bajo una propiedad rentada, si yo tenía mi casa propia, porque tengo que de pronto moverme en transporte público o en una bicicleta, si yo en mi país tenía mi carro, tenía las facilidades, tenía mis comodidades, tenía mi profesión. Entonces, bueno, obviamente cuando caemos en esa fase de la rabia o de la protesta, este tipo de pensamiento suele surgir, ¿ok? Y por supuesto hay que entenderlo y quiero hacer una acotación breve en este punto. Es importante que nosotros podamos determinar en qué fase del duelo estamos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacerle frente a la situación y por supuesto buscarle una solución, ¿ok? Seguidamente pues está la fase de la tristeza, y estas son las personas que ya después de cierto tiempo, generalmente se estima que pasado unos 6 meses, ya cuando se han transcurrido las fases anteriores, la persona empieza a experimentar tristeza, empieza a anhelar, empieza a recordar, y por supuesto esto afecta emocionalmente a las personas. Muchas tienden a caer en depresión, y lo que comúnmente pues ahora se le conoce como el síndrome de Ulises, que básicamente es esa sensación de vacío, de desesperanza, de tristeza, de anhelar lo que dejaron en Venezuela, de recordar a la familia con tristeza, de recordar las calles, las comidas, los lugares, las personas y todo lo que siente que dejó, todo lo que siente que tuvo que dejar para poder seguir avanzando y para poder ajustarse en ese nuevo país. Entonces, si ciertamente estamos hablando de estas fases, es para que usted que nos está escuchando pueda identificar cuáles son las fases que usted ha transcurrido, o de pronto si usted quedó atascada en alguna, es importante que usted lo reconozca. Hay otras fases que vienen a continuación, y para esto yo le voy a dar la oportunidad a la psicóloga Jessica Ferreira para que ella nos hable sobre las fases que continúan posterior a la de tristeza. Adelante, Jessica. Muchas gracias, un placer nuevamente volverlos a acompañar en este tema tan valioso acerca de duelo migratorio. Y es valioso pues hoy poder compartir las distintas fases que se vive a través de un proceso de duelo migratorio, porque tenemos que entender que todo duelo implica un dolor y que adicional estamos perdiendo. Y la pérdida viene desencadenada por todo lo que yo creo que es mío o que me pertenece. Y aquí entra la fase que tiene que ver con el miedo.
Y de alguna forma hemos perdido ese miedo a nuestra zona de confort. Entonces tenemos que dejar todo lo que ya sabemos, las rutas que ya conocemos, la ciudad que nos conocemos a ciegas, ¿ok? Las relaciones afectivas que hemos creado, y todo esto se pierde cuando emigramos. Entonces, por lo general escucho a algunos pacientes decirme, bueno, voy a irme a un nuevo país, tengo miedo porque no sé si me voy a adaptar al idioma, no sé cómo son las nuevas personas que voy a estar compartiendo con ellas, no sé si me va a gustar o no me va a gustar, y comienza a generar toda esa fase de miedo y de temor que es normal. Y es importante comprender que el miedo es una emoción que está dentro de ti y que obviamente hay que respirarla en esta fase, y que si tú llegas a sentir miedo o que si estás inclusive en esa fase de temor, es lo más normal. Algo importante que tenemos que comprender en esta fase del miedo, que para que el miedo desaparezca o evolucionemos en esta etapa, tiene que ver con la capacidad de información que yo tenga. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, cómo se realizan algunos trámites, si yo no sé la dirección de algún lugar, si yo no sé, por ejemplo, a qué entidad tengo que ir para hacer tal gestión, trabajo, estudio, trámites de visa, algún trámite en general, yo tengo que buscarme un grupo, ¿ok? O un núcleo de redes de apoyo que me pueda de alguna forma consolidar. Yo estoy en Ecuador y una de las cosas que hice para tramitar mi visa mucho más rápido fue buscarme una comunidad que ya estaba en esto, así como en otras fases que también me he podido organizar. Entonces, es importante saber cuál es la red de apoyo que tú tienes para que esta fase de miedo, que la vamos a vivir, que es, vamos a decir, es normal, la pases de manera más rápida. Seguidamente tenemos la fase de aceptación. Ahí es cuando ya hago las paces con mi proceso, entonces digo, ok, esta es la realidad que tengo, esto es lo que cuento, desde mi país, quizás desde mi título, que en el país donde me encuentro no lo puedo ejercer. Entonces, ok, ¿qué es lo que tengo? Y que de alguna forma hago las paces con mi situación, que realmente en algunos casos hemos elegido emigrar, en otros casos ha sido forzoso, porque quizás no queda otra opción, pero en otros casos, pues, emigré por obligación, porque voy detrás de mi pareja, porque voy detrás de mi mamá, porque voy detrás de lo que sea, porque mi hermano me pagó el pasaje y quedé en compromiso con él. Y muchas veces en esta fase de aceptación yo tengo que entender, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los recursos positivos que tengo en el lugar donde estoy? Y realmente poder replantearme ahora, ¿no? Aceptando la realidad tal cual como es. Hay otra fase que tiene que ver con esa negociación que hacemos desde el perdón y la gratitud. Y estas fases van ligadas. ¿Por qué? Porque el perdón y la gratitud tiene que ver con que si salí porque mi pareja me obligó, porque si salí por alguna situación política o económica o lo que haya ocurrido, yo aprendo a que todo lo que me está ocurriendo lo integro de manera positiva. Probablemente me ayudó a madurar desde mi plano personal, si anteriormente no sabía cocinar y me tocó, ¿ok? Es algo positivo. Comienzo también a valorar, bueno, si antes dependía mucho de mis padres o de mi pareja, bueno, me decía una paciente, aprendí a manejar. Desde que llegué al nuevo país, aprendí a manejar, me compré un auto y ha sido lo más maravilloso porque me siento segura y porque es amor propio. Entonces, fíjate cuando de alguna forma esta fase de perdón y de gratitud la integramos de manera positiva y entonces pasamos a la siguiente fase, que tiene que ver con los nuevos apegos. A esta fase yo le llamo recolocar la situación o recolocar el duelo, ¿ok? O recolocar esta experiencia que ha sido en algún punto traumática, difícil. Yo siempre digo que cada quien elige su difícil, bien sea los que se quedan en el país, en este caso estamos hablando de Venezuela, pero bueno, yo he atendido una comunidad muy grande que también está emigrando en este tiempo, y nosotros también hemos de alguna forma compartido con otros inmigrantes. Pero en este caso, nos negamos un poco a ver de que, bueno, no tenemos los mismos conceptos, o hacemos un chiste y las personas no se ríen, porque, bueno, no manejan,
o quizás si yo hubiese dicho esto en otro momento, pues algún compañero hubiese ligado quizás alguna otra opinión, algún otro comentario, y bueno, aquí como que no me siguen, ¿no? No me entienden. Y cuando hablo de nuevos apegos es precisamente entender que hemos dado saltos, que hemos dado apertura a nuevas cosas y que no se tienen que parecer a nosotros. Es importante entender que cuando emigramos y pasamos por todas estas fases, somos nosotros quien tenemos que adaptarnos a toda la situación. Y cuando tú, entre más te adaptes, como digo yo, flojito y cooperando, la situación se vuelve positiva y empiezas a generar esa vinculación con otros. Y entonces allí encuentras personas que realmente te quieren ayudar de otras nacionalidades, encuentras personas o sitios de trabajo que te quieran recomendar o que, por ejemplo, necesitas alguna recomendación y tiene que ser de esa nacionalidad como tal para conseguir todo esto. Y realmente es súper valioso generar nuevos vínculos de apegos que verdaderamente nos ayuden. Te familiarizaste quizás con el sazón. Todos hemos entendido que, bueno, la sal afuera realmente no sala la comida y realmente es algo nuevo que también me ha tocado a mí aprender, a probar el gusto de las cosas tal cual como se brindan. Entonces, miren, hay una infinidad de cosas que sí extrañamos, pero que entre más nos permitamos abrir nuestra mente, entre más nos permitamos conocer, entre más información, todas estas fases van a pasar más rápido y yo voy a recolocar esa experiencia vivida como un aprendizaje. Y aquí es valioso replantearnos o recordar, para los que lo hemos hecho de esta forma, recordar nuestro para qué. Entonces, cuando estemos transitando por todas estas fases, vamos a recordar cuál fue mi para qué emigré, ¿ok? Y si mi para qué es realmente o viene de mí y es genuino y es verdadero, en esas fases que yo me encuentro atravesando, me lo voy a recordar y eso va a ser un pilar de apoyo. Ahora, ¿cómo salir del duelo migratorio? De esto nos viene a hablar también nuestro compañero Ronald del Moral. Gracias, Jessica. Y bueno, nutriéndonos todos acá y por supuesto todas las personas que se conectan a través de la plataforma de entorno psicológico que nos brinda como cada semana un tema de interés, de corte social, de interés psicológico, que nos permite a todos salir de un bache, de un proceso donde no podamos salir. Y aquí tenemos algunos tips de cómo salir. Ya mis colegas Jessica y Paola desglosaron una a una las fases del duelo. Hay personas que tienen poca paciencia y quieren que la solución llegue lo más rápido posible. Y a ese tipo de personas, el duelo les puede traer muchas dificultades, porque para salir de un duelo migratorio, tienes que dar espacio a lo que sientes y prestarle atención a las diferentes fases en las que te encuentras. El proceso de duelo lo vive todo el mundo, ya lo hemos dicho de mil maneras, que todos pasamos por un proceso de duelo. Ahora, la elaboración del duelo es individual. Cada persona lo vive de una manera. Entonces, si tú no prestas atención a cada una de esas fases que son clave para no caer en bloqueos o la sensación de que esto no era lo que yo esperaba, nada de esto me gusta, esto es horrible, creo que me voy a morir. ¿Sabe? Siempre un paciente una vez conversando me dijo, este duelo, conversamos del duelo migratorio y me decía, pero este duelo tiene algo que ver con el duelo cuando se te muere un familiar. Pero oye, el familiar que se te muere, tú dices, ya no lo voy a ver más. En cambio, con este duelo tú mantienes como la esperanza viva de que vas a volver algún día. Yo le decía, bueno, tienes mucha razón, pero eso también depende de la creencia religiosa, porque hay personas que creen, por ejemplo, en que hay vida después de esta vida, ¿no? O sea, también depende mucho del sistema de creencias. Por eso cada duelo es personal y hay que elaborarlo de esa manera. Sin embargo, no deja de tener razón
esa esperancita, esa ventanita que mantienen las personas que emigraron de volver algún día al país. Y lo decía una canción que a mí me encanta, que es Mi Viejo San Juan, cantante mexicano, eh, que de verdad dice algo muy, que él dice que no quiere morir si no llega otra vez a su tierra, ¿no? Y creo que es algo, inclusive los mexicanos que han ido a Estados Unidos, cuando escuchan México lindo y querido, al final dice, si muero allá en tierras lejanas, que me traigan y digan que estoy dormido para que lo dejen pasar, ¿no? Y puedan enterrarlo en su tierra. O sea, esa ventanita de verdad que en ocasiones te puede traer conflictos. Así que el duelo migratorio como herida necesita una cicatriz. La cicatriz no va a llegar porque yo quiera que llegue. Es un proceso que tienes que vivir y que es un proceso natural. La gran mayoría de las personas logran cumplir cada una de las fases de duelo y seguir viviendo en el país donde están de manera tranquila, normal, pero hay algunos que quedan en esa sensación de que ahora no pertenecen al país de donde salieron, pero aún todavía no calan en el país donde están. Entonces, todo esto tiene que ver con un duelo mal elaborado. Entonces, por eso tenemos que prestarle atención a cada una de las fases que, bueno, ya se describieron previamente por la psicóloga Jessica y la psicóloga Paola, y nos dijeron cada una de las fases cómo se presentaba, qué pasaba en esa fase y qué debo hacer. Son los puntos importantes que vamos a ver a continuación. Pero quiero que entendamos algo, y esto ya es para todas las personas que nos ven a través de YouTube Live o de Entorno Psicológico. El duelo, por supuesto, la culminación puede venir de una forma natural. Todo el mundo pasa su duelo y sale de él en el tiempo previamente establecido, ¿no? Inclusive ahora la Organización Mundial de la Salud ya da hasta inclusive un año, ¿no? Cuando empezamos a estudiar, creo que eran 6 meses que daban de ese tiempo de que tú puedas elaborar tu duelo normalmente, pero ahora no, ahora hasta un año te pueden dar y tú todavía no te pueden hacer un diagnóstico de alguna otra, de algún otro trastorno porque estás con estrés, con ansiedad o con depresión por el duelo migratorio. Entonces, si tú ves que en ese momento, que ya ha pasado tiempo, que ya tienes 2 años en un país distinto, que no te terminas de adaptar, que tus emociones te desbordan, que te sientes cada día más abrumado, sientes que has perdido el tiempo, que has fracasado, te da rabia, ira, estás irritable, todo el tiempo estás buscando la forma de contrariarte por qué te viniste, el por qué te fuiste. Le echas la culpa constantemente a otras personas. No sientes que estás avanzando. Ese es el momento ideal para buscar ayuda, porque no todas las personas logran desenvolverse de manera emocional igual. Hace poco estaba viendo un webinar de nuestro profesor Diego Short y él decía que en estos momentos de cuarentena, en confinamiento algunos, ¿no? Otros una cuarentena más abierta, decía, es el momento ahora de saber de qué estamos hechos. Es el momento ahora de que los que tienen más herramientas emocionales fortalezcan a los que tienen menos herramientas emocionales. Entonces, en un duelo, cuando tú te vas de tu país, cuando tú llegas a otro, en ese proceso de adaptación, ahí es donde se va a ver de qué verdaderamente estás hecho. Porque, como se ha dicho ya muchas veces, no todos salieron porque querían, algunos fueron empujados, obligados, otros como que ya no había otra salida y era la única forma de supervivencia. Recordemos que Venezuela estaba lleno de inmigrantes, por ejemplo, portugueses, españoles, chinos, japoneses, americanos, trinitarios, bueno, de distintas partes que iban, pero la gran mayoría migraba ya adulto. Hemos visto que en esta migración, por ejemplo, venezolana, migran jovencitos de 17, 18 años solos y que tienen que pues adaptarse a un proceso que no tienen las herramientas emocionales. Entonces,
Entorno Psicológico tiene a su haber una plataforma magnífica que les brinda a todas estas personas la oportunidad de, desde la comodidad de tu hogar, desde la hora que tú puedas, porque ese es otro de los puntos que podemos brindarle a las personas, que llegó de su trabajo, no es que estoy de migrante en un país donde trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, no importa. Sé que vamos a conseguir un horario para ti y te podemos ayudar. Así que ya sabes, el duelo debes prestarle atención a todas sus fases. Busca ayuda en el dado caso de que tú veas que no está funcionando bien, que ya pasó el tiempo reglamentario y aún sigues hundido en ese bache psicológico. Ahora, por supuesto, le doy el pase a Jireni Benavides. Gracias, Ronald. Y así es. Mira, lo que ustedes han comentado son argumentos súper valiosos para todos nosotros. Yo quiero mencionarle a las personas que nos están viendo que si han llegado a este nivel de este espacio que hemos dedicado a ellos, pues entiendan que nosotros también hemos vivido esta situación por la que ellos están pasando y porque por supuesto no dejamos de ser seres humanos, pero es importante que fortalezcamos esas habilidades emocionales que tenemos, ¿ok? ¿Por qué decimos esto? Para que no nos quedemos anclados en la tristeza, en el aislamiento y nos permitamos ver esta situación desde otra perspectiva, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hablar un poquito de esta experiencia como una oportunidad. Miren, si bien es cierto, cada persona experimenta las situaciones de vida totalmente diferentes, déjenme decirles que somos el 20% lo que nos ocurre y el 80% cómo reaccionamos a ello. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que esas fortalezas que usted tiene, esas habilidades, esa capacidad de adaptación es muy importante, juega un papel fundamental en este proceso. Bien, tenemos que entender también que como seres humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido, lo mencionaba Jessica, ¿no? En su participación. Me da miedo a tal cosa porque no conozco, porque no sé hacerlo, porque es primera vez que me toca. Pero ¿qué tal si en vez de tenerle miedo a lo desconocido, lo vemos como una oportunidad, lo vemos como un reto, ¿ok? Entonces allí va a ser un poco más llevadera esta situación. Es más o menos lo que a veces dicen. Si usted le dan un vaso por la mitad de agua, digamos, ¿cómo lo va a ver usted? ¿Lo decide ver como el medio vaso vacío o el medio vaso lleno? ¿Ok? Entonces allí sí va a depender de cada uno de nosotros más allá de la situación que estamos viviendo. Es importante que entendamos que cuando salimos de nuestra zona de confort, nos sentimos más capaces, nuestra autoestima se eleva porque yo logro nuevas cosas, yo logro lo que me propongo, por más que sea un poquito difícil, ¿no? También es una satisfacción que nos permite inclusive colocarnos nuevas metas. En todos los problemas o las situaciones que nosotros tengamos, tenemos que aprender a ver la situación desde una oportunidad. Mire, por muy difícil que sea, tanto esta como otras situaciones que pueden ser dolorosas, traen aprendizajes, ¿ya? Y nos traen vivencias diferentes. ¿Qué tal si a esta experiencia le sumamos eso hermoso de cada cultura? Voy a conocer, voy a aprender, voy a ver, voy a indagar esta cultura, qué es lo que tiene para mostrarme. Y eso tiene mucho que ver con disminuir las críticas, ¿saben? Porque a veces tendemos a pensar de manera súper comparativa con respecto a nuestro país de origen. Y entonces eso no nos deja disfrutar de esas cosas en las que estamos relacionándonos en este momento. Veámoslo como una oportunidad, veámoslo como una situación que hemos logrado, primero, la primera fase, ¿no? De tomar la decisión, de salir, quizás de encontrar la parte laboral o escolar para nuestros niños. Bueno, ya hemos superado esa fase. Fíjense, es logro. Lo que usted tiene en este momento, sea mucho o sea poco, es logro. Ha dado unos pasos que quizás otras personas que quieren, pero no se atreven a darlo, ¿ya? Entonces, veámoslo de esa manera. Es súper importante que para nosotros sea un optimismo constante.
Y entienda bien, en algún momento se va a sentir triste, es normal. En algún momento va a añorar ciertas situaciones, es normal. Pero lo importante es no quedarnos estancados y aprender cómo buscar herramientas internas para avanzar. Y no solamente yo, sino esas personas que están alrededor. Inclusive puedo ser ejemplo o impulsador para que ellos también puedan salir adelante. ¿Ok? Y cuando hablábamos un poquito de disminuir las críticas, acá entra un tema muy importante, que es no idealizar, porque a veces idealizamos el sitio donde estamos o de dónde venimos y eso como que no nos hace mucho bien, pero de eso nos van a hablar las psicólogos Jessica Ferreira y Paola Evíes. Adelante. Muchas gracias. Realmente para salir del duelo migratorio debemos, como decía Jireni, no idealizar. Muchas veces nos colocamos las expectativas muy altas del país donde llegamos o el país que estamos dejando. Y es importante hacer un análisis y para esto puedes tomar lápiz y papel y anotar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Inclusive si estamos en la posición de mudarnos hasta de ciudad. En el país donde llegaste, quizás en esa ciudad no te fue tan bien y quieres moverte hacia otra, realmente evalúa, pero bajar la expectativa nos permite mirar la situación más desde la realidad. Y esto lo hablo no solamente en duelo migratorio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nuestras expectativas se vuelven muy altas y no las logro y no las alcanzo, obviamente tiendo a generar mucha frustración, tiendo a generar mucho malestar. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a esa meta, no estoy logrando o desconozco. Es importante entender, yo les decía que para mitigar el miedo tendríamos que informarnos. Entonces, no idealices el país donde vas a llegar o no idealices el lugar donde tú estás, ni tampoco idealices tu lugar de origen como que es lo mejor, porque también por algo te fuiste, recordando cuál es tu para qué. ¿Ok? Y de esta forma, lo que no sepas del lugar donde estás llegando, busca redes de apoyo, como se los comenté. También es importante normalizar la situación y normalizar nuestras emociones, que es parte de la aceptación. ¿Por qué? Miren, el emigrar ha sido una situación que no es desde ayer. No les ha tocado a los venezolanos ahorita. Realmente yo soy testigo de eso, vengo de familia inmigrante, ¿okay? Que también salió de sus países y realmente soy el resultado de una generación. Entonces el proceso migratorio es más común de lo que imaginamos. Cuando tenemos que dejar una ciudad y movernos a otra, también es un proceso migratorio porque estamos perdiendo. Recordando que el duelo es pérdida, todo aquello que he pensado que es mío. Entonces me genera dolor. Entonces cuando yo normalizo la situación, no la magnifico, porque muchas veces tenemos creencias que van colocando esa visión de emigrar muy alta o muy difícil y cuando a mí me preguntan de manera personal, ojo, y no es porque sea psicólogo, me preguntan cómo ha sido tu proceso migratorio, yo digo fácil, ¿por qué? Porque me informé antes. Entonces la recomendación que hoy les dejo, vamos a normalizar la situación, vamos a buscar información, no vamos a idealizar el país, vamos a buscar personas que inclusive pueden estar en ese país o que ya han hecho este tipo de trámites, entonces para que a mí se me sea más fácil y me voy a permitir vivir mis emociones. Algo que yo hago es que cuando me coloco a extrañar o quiero ese mismo sazón o quiero algo que solo se da en mi país, sencillamente me vivo la experiencia de extrañar, de sentir, de llorar, de vivir la tristeza, sobre todo ante situaciones que pasan también en nuestro país de origen y que no podemos estar. Algunos porque económicamente no nos podemos mover, otros porque por la situación actual del país no nos permite salir o el trámite que de alguna forma generamos, ¿ok? O por cualquier situación, bien sea compromisos laborales y no hay tiempo de vacación. Entonces es importante normalizar nuestras emociones porque es lo más normal extrañar, es lo más normal querer volver a nuestro país de origen.
Entonces, hay dos recomendaciones súper valiosas y estas se las va a compartir mi compañera Paola. De mi parte, les doy las gracias por seguir aprendiendo más de psicología y seguir de alguna forma aprendiendo más de vivir un duelo saludable, que es lo que le estamos enseñando hoy. Paola. Muchísimas gracias, Jessica. En efecto, sí, fíjense que todo lo que han comentado, obviamente son elementos muy valiosos y que yo espero además que pueda servir, que pueda ser de mucha ayuda a todas estas personas que están viviendo un duelo migratorio. Otro elemento que puede ser de mucha ayuda es buscar el apoyo social, el apoyo de personas que al igual que nosotros hayan estado en situaciones de migración. Yo he tenido la oportunidad en lo personal de compartir con familias, por ejemplo, mexicanas, que pasaron por procesos de migración hace muchísimos años atrás y actualmente pues residen también acá en los Estados Unidos. Y obviamente el estar y el escuchar de primera mano la experiencia que ellos han tenido y la forma como ellos pudieron irse adaptando, de alguna manera pues nos ayuda a nosotros también a entender que es un proceso y que todo pasa, es decir, que somos capaces de adaptarnos a ellos. Es importante que usted conozca la comunidad donde usted está viviendo, que usted conozca los servicios que tiene a su alrededor, que usted conozca las iglesias, que usted conozca los centros de reuniones, que usted pueda compartir inclusive con los vecinos. Los venezolanos venimos de ser muy arraigados a nuestra tierra y de tener al vecino como al mejor hermano. Y decían, y de hecho hay un dicho en Venezuela que dice, ¿quién es tu mejor hermano? Tu vecino más cercano. Entonces, quizás nos encontramos con una realidad diferente cuando emigramos, pero es importante tomar en cuenta este punto del apoyo social, entender que hay personas que están atravesando por lo mismo, inclusive hay venezolanos que han emigrado ya desde hace muchos años atrás y que de pronto ya están acostumbrados, ya están adaptados, ya hicieron sus raíces en el nuevo país donde se encuentran y tenemos que ser de apoyo para esos venezolanos que recién están llegando, para esos venezolanos que de pronto tienen un tiempo menor al que hemos tenido nosotros o al que han tenido otras personas, quienes ya tienen más tiempo en ese país. Y yo pienso que el venezolano tiene que ser ejemplo de ayuda. Debemos ayudarnos mutuamente, debemos mantener la humildad independientemente de lo que hayamos logrado o no en el nuevo país que estemos viviendo, se trata de poder ayudar al venezolano y de brindarle ese apoyo como hermano que ha decidido emigrar o que simplemente se ha visto forzado a emigrar. Hoy hemos hablado de muchos elementos, en esencia, de los factores que han influido, que influyen en el hecho de emigrar. Es decir, cuando el venezolano le ha tocado salir de su país y realizar o empezar de nuevo una vida en otro país. Pero ciertamente hay muchos otros venezolanos quienes se han ido a otro país, se han adaptado a ese otro país y por razones ajenas o por razones de pronto desconocidas, pues han tenido que regresar de nuevo a su país de origen. Y entonces, bueno, ahí se genera un nuevo duelo migratorio. ¿Por qué? Porque de pronto tienes que volver a dejar a las personas que conociste, tienes que volver a dejar el lugar donde viviste, tienes que volver a dejar los amigos que hiciste. Entonces, obviamente, esto también es probable que pueda suceder. Y lo comento ya para finalizar porque de alguna manera considero que a todos los venezolanos que nos ha tocado salir del país, sea forzadamente o no, guardamos y llevamos a Venezuela en un pedacito, es decir, en una parte de nuestro corazón, porque Venezuela sigue siendo nuestra cuna, sigue siendo nuestra casa. Y yo estoy segura que muchos de los venezolanos que hoy en día se encuentran en otros países están deseando en algún momento poder volver a casa. Y ese quizás es el sueño de muchas personas. Quizás cuando nos toque volver a casa, tendremos que prepararnos porque va a ser un nuevo duelo. Es dejar lo que hemos sembrado, lo que hemos recogido y lo que hemos trabajado en un nuevo país, probablemente para volver al país que nos vio nacer, si esa es la decisión que queremos tomar. Por mi parte, yo quiero agradecerles en esta oportunidad a Bienvenidos Venezolanos por esta alianza tan maravillosa
que han hecho junto y de la mano con Entorno Psicológico. Estamos aquí para ofrecerles todo el apoyo a esos venezolanos, planes preferenciales para ellos. Pueden visitar nuestra página www.entornopsicológico.com, pueden visitar nuestras redes sociales Entorno Psicológico y por supuesto allí van a encontrar la información de todo nuestro equipo de profesionales, psicólogo Ronald del Moral, psicólogo Yirenis Benavides, Jessica Ferreira, Engelbert Méndez, quien no nos acompañó el día de hoy porque está atendiendo una emergencia en este momento, y la psicóloga Ana Lugo, quien se encuentra en Venezuela y bueno, desafortunadamente pues en esta oportunidad está sin electricidad, pero bueno, desde acá le enviamos un gran abrazo. Ella ha estado muy de cerca con nosotros, al igual que Engelbert, y quiero agradecerle a todos estos colegas que estuvieron hoy compartiendo este webinar para darle la información a todos nuestros hermanos venezolanos que están y que han estado el día de hoy acompañándonos en este programa. Así que muchísimas gracias Ronald, muchísimas gracias Yirenis, muchísimas gracias Jessica y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hasta la próxima. Feliz tarde.